Listo, sí. Seguimos. Alguien que le ahora que está llamando, haciendo la llamadita, está entrando. Alguien que me colabore con eso. Profe, ¿se perdió el audio o soy solo yo? ¿Se perdió el audio? Sí, señor, no hay audio. Eso, por favor, me interrumpe. Por favor, me interrumpen, muchachos. Porque hay eso. Listo, muchas gracias. Yo miro a ver qué pasa. Voy a compartir. Es que dejé de compartir pantalla. Okay. Escuchen a ver, muchachos. ¿Se escucha ya el audio? ¿Se escucha el audio? No, instructor, no se escucha. Fuerte y claro. ¿Sí se escucha o no se escucha? No se escucha. Y el otro compañero que intervino, ¿se escucha el audio? Pues, profe, cada vez que usted habla yo lo escucho, pero pues no, o sea, yo lo escucho a usted, pues no sé si del video no del escucho video nada. no se escucha. Voy a poner el video. ¿Listo? ¿Se escuchó? No, señor. Ok, venga, yo miro a ver qué pasa. Gracias. Voy a compartir de otra forma. Es que este aplicativo, sí, Teams, no good, pero para nada. No me gusta nada ese aplicativo. Vamos a mirar si es por acá. Compartiendo de otra forma. Vamos a ver. Voy a volver a y me retroalimentan. ¿Cómo se calculan? También hay algunos problemas al final del vídeo para que intentes resolverlo. ¿Se escucha? Sí, señor. Y ahora sí se escuchan. Muy bien, muchas gracias. Así que podemos conectar los componentes de un circuito en serie, en paralelo, o una combinación de serie y paralelo. En estas animaciones utilizamos el flujo de electrones de negativo a positivo. Puede que estés acostumbrado a ver la corriente convencional que va de positivo a negativo. El flujo de electrones es lo que ocurre en realidad. El flujo convencional era la teoría original y todavía se enseña porque probablemente es más fácil de entender. Solo hay que ser consciente de los dos y de cuál estamos utilizando. Cuando colocamos una lámpara en serie o en paralelo con una batería, los electrones fluyen desde la terminal negativa de la batería a lo largo del cable, a través de la lámpara y luego a la terminal positiva de esta. En una configuración en serie, solo hay un camino por el que fluyen los electrones. Si colocamos dos lámparas en un circuito en serie, ambas brillarán. Pero si una de las lámparas se daña, todo el circuito deja de funcionar porque solo hay un camino por el que fluyan los electrones. Lo habrás visto en las tiras de luces, como en las de las luces de hadas. Cuando se funde una lámpara, toda la tira de luces deja de funcionar. Una solución es conectar las lámparas en paralelo. De este modo, los electrones tienen varios caminos. Si una lámpara deja de funcionar, el circuito seguirá funcionando excepto por ese único camino dañado. Supongamos que tomamos una batería de 1,5 voltios. Si medimos con un multímetro en los dos extremos, obtendremos un voltaje de 1,5. Pero si medimos el mismo extremo, a través de la lámpara y luego a la terminal positiva de esta, todo el circuito deja de funcionar. La opción es conectar las lámparas en paralelo. Si medimos con un multímetro en los dos extremos... Bueno, recuerde que el voltímetro, el voltio se mide en paralelo, ¿no? No hay que interrumpir circuito. En paralelo, selecciono acá voltios DC, en este caso DC, y lo conecto en paralelo. Dos voltios.
obtendremos un voltaje de 1,5. Pero si medimos el mismo extremo, obtendremos una lectura de 0. ¿Por qué? Porque solo podemos medir la diferencia de voltaje entre dos puntos diferentes. Sí, entre dos puntos, la diferencia de potencial entre dos puntos. Si yo mido acá, aquí me va a dar 0. ¿Qué diferencia de electrones y protones hay entre este punto y entre estos dos puntos? 0. En cambio aquí sí hay una diferencia de electrones y protones. Aquí por eso el voltio, no el voltaje, porque el voltaje no se dice. Aquí ellos tienen un pequeño problema ahí. Eso lo aprendí recién. No se dice voltaje, se dice voltio. Y todo el mundo estamos acostumbrados, todavía me estoy tratando de acostumbrar a decir voltios, pero no es voltaje, el voltaje no existe, sino voltios. El voltaje es como la presión en una tubería de agua. Si llenamos el depósito, la presión del agua es alta y podemos leer la presión con un manómetro. El manómetro compara dos puntos para saber cuál es la diferencia de presión. Se trata de la presión dentro de la tubería comparada con la presión fuera de la tubería. Cuando el depósito está vacío, no hay diferencia de presión porque la presión dentro de la tubería es ahora igual a la presión fuera de la tubería. Por lo tanto, la lectura es 0. Lo mismo ocurre con el voltaje. Solo podemos medir la diferencia de voltaje entre dos puntos diferentes. Bueno, aquí estábamos viendo los voltios de un toma, que son 120 voltios. Que siempre pongo un punto en el neutro y otro punto en la fase. Siempre es en paralelo. Y así puedo medir los voltios de la red, o la diferencia de potencial, o la tensión, o la fuerza electromotriz. Pero no se dice voltaje. Porque le digo yo, en estos días lo aprendí y loco, eché para atrás, como así, no sé ese voltaje. En el seminario que estuve, no se puede decir voltaje, se dice voltios. Solo podemos medir la diferencia de voltaje entre dos La diferencia de potencial. puntos diferentes. Cuando conectamos un componente a una batería, experimenta la diferencia de voltaje entre los dos puntos o terminales de la batería. El voltaje o presión obligará a los electrones a fluir a través del componente. En los circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo en Aquí los voltios son iguales. Mire, el electrón viene por acá y no ha encontrado ninguna resistencia. Llegó acá, no ha encontrado ninguna resistencia. Por acá no ha encontrado ninguna resistencia. Por acá no ha encontrado. Si no ha encontrado ninguna resistencia, sino el conductor, pues no hay caída de tensión. En la parte negativa no encontró ninguna resistencia, sino hasta acá. Hasta acá. O sea, la tensión entre la batería es igual a la tensión que experimenta el bombillo 1 y es igual a la tensión que experimenta el bombillo 2 y es igual a la tensión que experimenta el bombillo 3. Porque en esta trayectoria roja no hay resistencias en el camino. O sea que si por aquí hay 1.5 voltios, aquí llegan 1.5 voltios. Aquí llegan 1.5 voltios y aquí llegan 1.5 voltios. O sea que la primera característica en el circuito paralelo es que el voltaje es igual en todos los elementos. El voltaje es igual en la batería, o sea, fuente, en la resistencia 1, o en el bombillo 1, en el bombillo 2 y en el bombillo 3. La tensión es igual en todo el circuito. Es la primera. Lo que no sucede en el circuito serie. Recuerda que en el circuito serie, los que realizaron el ejercicio ya pudieron observar que el voltaje se distribuye en un circuito serie de acuerdo a la resistencia del elemento. Entre más resistencia, más caída de tensión experimenta. ¿Sí? Pero acá no sucede, no hay caída de tensión. Cuando llega la tensión, llega la carga a esta carga, y llega la tensión a esta carga, y llega la tensión a esta carga, sin experimentar ninguna caída de tensión. O sea que la tensión de la batería es igual. Si yo mido la tensión de la batería y mido la tensión de la red del bombillo 1 y el bombillo 2, y son 3, y me va a dar igual 1.5 voltios en este caso. cualquier punto del circuito, no importa si conectamos un multímetro aquí, aquí o aquí.
obtendremos la misma lectura. ¿Por qué? Porque siempre vamos a mirar, vea, por ejemplo, desde aquí a acá, pues vamos a encontrar, mire que donde yo pongo acá, llego aquí a la batería y no hay ninguna resistencia. Y en negativo, me vengo por acá y no hay ninguna resistencia. Si no hay resistencia, entonces no hay caída de tensión. Entonces, por ende, la resistencia. El voltaje siempre es igual en todos los que cada componente o camino está conectado directamente a las terminales positiva y negativa de la batería, por lo que reciben toda la presión. En el circuito en serie los componentes estaban conectados entre sí, así que el voltaje se reduce. Pero en paralelo hay varias rutas y cada una está conectada directamente a la batería. Así que cuando usemos el voltaje en las fórmulas de los circuitos en paralelo, será muy fácil, porque es el mismo valor. Es solo el voltaje de la batería conectada. Por ejemplo, en este circuito la corriente total es de 2 amperios. Mira la corriente aquí. Aquí hay 1, 2, 3, 4 resistencias. Ve 4 baterías en serie. Pues se suman, ¿cierto? 1.5 más 1.5 más 1.5. Aparentemente son 6 voltios. Pero mira la corriente que pasa a través del amperímetro y llega ahí. Y vamos a mirar cómo se comporta la corriente en un circuito paralelo. Pero la resistencia total es de 3 ohms. Entonces, ¿cuál es el voltaje de la batería? Bien, de la ley de Ohm sabemos que necesitamos la fórmula. El voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Así que la corriente es 2 amperios multiplicados por 3 ohms, lo que nos da 6 voltios. Otro ejemplo. Este circuito está conectado a una batería de 12 voltios. ¿Cuál es la caída de voltaje a través de la lámpara final? Pues es fácil. Volvemos a calcular el voltaje multiplicando la corriente por la resistencia. Tiene una corriente de 1,5 amperios y una resistencia de 8 ohms. 1,5 multiplicado por 8 nos da 12. Si conectamos dos baterías de 1,5 voltios en serie, el voltaje aumenta a 3 voltios. ¿Por qué? Porque los electrones están siendo impulsados por la segunda batería, por lo que aumentan su presión o voltaje. Sin embargo, cuando conectamos las baterías en paralelo, el voltaje no aumenta. Solo obtenemos 1,5 voltios. ¿Por qué? Porque las baterías no pueden reforzarse mutuamente en esta configuración. El camino de los electrones se combina y luego se divide, así que el flujo de electrones se comparte entre las baterías. Cuando yo instalo dos baterías en paralelo, me dan la misma batería, 1.5 voltios. En paralelo con 1.5 voltios, es lo que voy a tener más potencia. Si esto tiene una capacidad de 1 amperio, digamos, y ese 1 amperio, pues ya tiene una capacidad de 2 amperios. Vamos a mirar. Soy capaz de alimentar una carga de 2 amperios, pero puede que no me pida 2 amperios, sino 1 amperio. ¿Sí? Es la característica de cuando yo conecto en paralelo dos baterías, no estoy sumando voltaje, sino que estoy sumando es potencia, la capacidad. ¿Sí? Si este es de 2 vatios y la segunda batería es de 2 vatios, entonces estoy sumando 4 vatios a 1.5 vatios. Por lo tanto, las baterías no pueden proporcionar más voltaje. Sin embargo, su capacidad de almacenamiento ha aumentado, así que pueden proporcionar 1,5 voltios por más tiempo que una sola batería de 1,5. En nuestro vídeo anterior tratamos en detalle los conceptos básicos del voltaje. Puedes verlo en los enlaces abajo. ¿Cómo circula la corriente en los circuitos en paralelo? Recuerda que la corriente es el flujo de electrones. Necesitamos que los electrones fluyan en la misma dirección para alimentar cosas como las lámparas. Aplicamos una diferencia de voltaje a través de un componente para forzar el movimiento de los electrones. A medida que aplicamos más voltaje, fluyen más electrones. La velocidad de los electrones sigue siendo la misma, pero la cantidad de electrones en movimiento varía. Cuantos más electrones haya en movimiento, mayor será la corriente. O sea, la velocidad es la misma. La velocidad es de un electrón, son 300.000 kilómetros por segundo, casi como la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 360.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la corriente eléctrica son 300.000 kilómetros por segundo. Por eso hay que identificar entre la velocidad y la cantidad. Cuando yo digo 2 amperios es cantidad, pero siempre va a ser la velocidad igual. Yo nunca soy capaz de disminuir la velocidad de los electrones, sino la cantidad de electrones que pasan en un segundo por cierto punto. De ahí de Colombia. Representamos la corriente con la letra I mayúscula y medimos la corriente en la unidad de amperios, pero normalmente lo abreviamos con la letra A mayúscula.
Si conectamos una lámpara con una resistencia de 1 ohm a una batería de 1,5 voltios, la corriente total en el circuito será de 1,5 amperios. Podemos medirla colocando un multímetro en el circuito, o podemos calcularlo usando la ley de Ohm con la fórmula corriente igual a voltaje dividido por resistencia. No entraremos en demasiados detalles sobre la ley de Ohm, ya que la hemos tratado en otro vídeo especial, así que échale un vistazo a los enlaces que aparecen abajo. Si luego conectamos una segunda lámpara resistiva de 1 ohm al circuito cableado en paralelo, el multímetro que lee la corriente total ve un aumento de 3 amperios. Pero si medimos la corriente a través de las lámparas individualmente, vemos que el multímetro... Mira acá, muchachos. Cuando yo instalo un bombillo de estas características, como en el ejemplo, me está consumiendo 1.5. Y si instalo otro bombillo, me va a dar una corriente, otra corriente de 1.5. O sea que yo le estoy pidiendo a la fuente 1.5 más 1.5. ¿Cuánto le pido a la fuente? 3. En la medida que yo le pongo más bombillos en paralelo, más le voy a pedir. Lo que sucede al contrario con el circuito serie. En la medida que yo ponga más circuitos, más resistencia del circuito serie, la corriente va a disminuir porque la resistencia aumenta. Aquí no. Aquí es al contrario. En la medida que yo, que ve la batería, me pusieron otro bombillo, me están pidiendo 3 amperios. Antes, cuando un bombillo me pidieron 1.5, pero me pusieron otro, me están pidiendo 3 amperios. ¿Qué le pasó a la resistencia entonces? Se disminuyó. La resistencia total se disminuye en la medida que yo pongo en paralelo. Y tiene lógica. Cada vez que yo prenda un bombillo en mi casa, enciendo un bombillo, pues me va a consumir más energía. Y si consume más energía, cuando yo prendo todos los bombillos de mi cuarto, pues me va a pedir más corriente, más energía. O sea, me va a llegar más cara la factura. O sea que la resistencia de ese paralelo de todos los bombillos de mi cuarto, si yo me pongo a mirar qué resistencia total estoy viendo en mi sistema de iluminación, pues cada vez que yo prendo un bombillo, la resistencia va a ser menor. Por decir algo, mire este ejemplo acá. Yo primero conecté uno de 1 ohm y ahora conecté otro de 1 ohm. Primero le estoy pidiendo con un bombillo le estaba pidiendo 1.5, pero con 2 bombillos le estoy pidiendo 3 amperios. ¿Qué está viendo la batería? Una resistencia de 0.5 ohms. Porque si usted se pone a mirar, la resistencia total es igual, la resistencia total de la corriente total es igual a el voltaje sobre, o sea, la corriente total es igual a ¿qué? Al voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Pero si me aumenta la resistencia cada vez que yo pongo un bombillo, si yo divido 1.5 por 0.5, que es la resistencia total, me da 3 amperios. O sea, cada vez que yo pongo un bombillo en paralelo, la resistencia total se disminuye. Vamos a mirarla, sigamos acá. ¿Por qué lo sé? Porque me aumenta la corriente. ¿Cuándo aumenta la corriente? Teniendo el voltaje, ley de Ohm. Si yo tengo el mismo voltaje y la corriente me aumentó, ¿qué le pasó a la resistencia? Disminuyó. Ley de Ohm. Voltaje constante, aumento de corriente. ¿Qué le pasó a la resistencia? Disminuyó. Lo que no sucedió en el circuito serie. El circuito serie, cuando yo pongo más y más resistencias, pues la suma total es la suma aritmética y se disminuye la corriente. Leerá solo 1,5 amperios en cada una. En el cable, entre las 2 lámparas, también vemos una corriente de 1,5 amperios. Podemos ver que la corriente se divide y los electrones recorren todas las rutas disponibles para volver a la batería y luego se recombinan. También podemos ver que la corriente total es la suma de la corriente en cada rama, así que calculamos la corriente total utilizando la siguiente fórmula. Todo con esta fórmula.
O sea, la corriente total, que es la que sale de la fuente, es igual a la corriente que baja por acá por este bombillo, más la corriente que baja por acá por otro bombillo. O sea, llamemos que la corriente total por acá es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Corriente 1 más corriente 2. Corriente 1, 1.5. Corriente 2, 1.5. Corriente total, 2. Ojo con esta fórmula. Listo. Muy bien. Cualquier duda me interrumpen. Hasta ahora está quedando claro. Alguien que me retroalimente para que no crea que yo soy... Profe, una pregunta. Muy bien. Profe, tengo una pregunta. Digamos, en un carro, el carro tiene la batería de 12 voltios. Sí, Y pues ya tiene una serie de luces, de un sistema eléctrico ya implantado desde fábrica. Pero por ejemplo, yo me le cuelgo que le quiero poner a las exploradoras otras exploradoras, o sea, aparte de las que ya tiene, o esas luces LED, toda esa vaina. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? ¿Estoy gastando más rápido mi batería? ¿O hasta dónde una batería como esas puede dar más amperaje? Esa es la pregunta. Muy bien, ahí dice, las baterías tienen sus características. Dice, 12 amperios hora. Y tiene su potencia también. La batería como elemento tiene su corriente total y su potencia y su voltaje. Si yo tengo una batería de 12 amperios y le estoy pidiendo 13, pues me la voy a tirar. Ahora bien, ojo que en el carro, usted después de que prenda, pues va a ser el alternador el que va a atender la carga, no la batería. ¿Sí me entiende? O sea, va a ser el alternador, no la batería. Después de que yo prenda mi carro. Lo que pasa es que la batería, ella se carga, generalmente se carga es para atender el arranque. O sea, cuando yo arranco, él está preparado y ella es la protagonista en esos momentos. Después de que arranque el motor, ya arrancó el motor, me salgo y sigue alternador. Y hay un regulador que me regula la tensión, pero la batería está tranquila ya. La batería sirve como respaldo para el arranque. No sé si me hice entender. Pero hablemos de esta batería. O hablemos del alternador, que es una fuente de energía también. Si yo le pongo muchas piringallos, claro, llego al momento en que me voy. Me daña el alternador. Se le dañó el alternador, ¿por qué? Sobrecarga. Usted le puso este muñequito, esta exploradora y la otra. Y entonces el hombre... Yo como alternador tengo capacidad de 10 amperios y usted me pone después de que yo prendo el carro, le pongo una carga de mayor, pues me quema. Claro que sí. No sé si le contesté, si se aclaró la duda. Sí, señor, muchas gracias, muy amable. Sí, siempre usted tiene que tener pendiente que la fuente de energía no es una supermana. Tiene sus limitantes en tensión, en corriente y en potencia. Yo siempre tengo que mirar. Yo cuando va a montar un circuito tengo que mirar a ver si la batería me responde. ¿Cómo hago? Calculándola. ¿Cómo hago? Papi, aplique la ley de Ohm y la ley de Watt y determine. Más adelante van a haber ejercicios. Yo le digo, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Qué le pasa a la fuente? Si usted me dice, se va a quemar, no aguanta. Porque uno para tirar números es una elegancia. Pero yo no sé si ustedes han notado en los ejercicios que yo les expuse, lo pongo un poquito más real. Trato de ponerlo más real, que el aprendiz interprete todos los parámetros de la ley de Ohm y de la ley de Watt, pero que queden contextualizados, que se le dio 1000 amperios y no se asuste. 1000 amperios y apunte 1000 amperios y esa hoja quemándose y no se asuste. No, la idea es cuando usted va a hacer un cálculo, usted tiene que saber las características de cada uno de sus cargas y de sus componentes eléctricos. Usted tiene que saber qué características tiene la fuente, y ahí está la ley de Ohm y la ley de Watt.
es que la fuente que yo tengo es de 12 voltios y 100 amperios, o 12 voltios y 10 amperios. Es de 120 vatios, sí. Si es de 120 vatios, no le ponga bombillos que sumados da más de 300 vatios. Se la tira. ¿Sí? Tiene que estar, por eso, tiene que usted siempre cuando va a hacer un cálculo, siempre cuando usted va a intervenir en un circuito, tiene que interpretar las características, la placa de características de cada uno de los elementos. Todos los elementos, un televisor, un cargador de batería, un bombillo, un LED, una pila pequeña, tienen sus características eléctricas que usted ya sabe interpretarlas por la ley de Ohm. Tiene la característica, resistencia interna. ¿Qué más tiene? Corriente de consumo, voltaje de consumo, potencia, voltios de alimentación, no voltaje, voltios de alimentación y potencia consumida, ¿sí? O capacidad de potencia. Cuando digo capacidad de potencia estoy hablando de la fuente, pero cuando yo digo potencia consumida estoy hablando de una carga. Si sustituimos la lámpara 1 por una lámpara resistiva de 2 ohms, es decir, el doble de resistencia en esa rama, la corriente total disminuye a 2,25 amperios. La lámpara 1 recibe una corriente de 0,75 amperios y será menos brillante. La lámpara 2 sigue marcando 1,5 amperios y el medidor entre las lámparas 1 y 2 sigue marcando 1. Mire que si yo sumo esta corriente más esta, me da 2,25. La primera fórmula que nos tenemos que grabar. La corriente total de un circuito en paralelo es igual a la suma de todas sus corrientes. 1,5 amperios. Por lo tanto, podemos ver que la corriente que circula por la rama depende de la resistencia de la rama. De nuevo, la corriente total en el circuito es la suma de las corrientes en cada rama. Si introducimos una tercera lámpara de 1 ohm en el circuito y volvemos a cambiar la lámpara 1 por una lámpara resistiva de 1 ohm también, de modo que ahora son 3 lámparas de 1 ohm en paralelo, vemos que la corriente total en el circuito es ahora de 4,5 amperios. Cada 4,5. ¿Sí ve que cada vez que yo pongo un bombillo, enciendo un bombillo, conecto un bombillo, me va aumentando la corriente? Obviamente que la factura me va a llegar. Cuando yo en un circuito dejo el voltaje quieto y me aumenta la corriente, es que la resistencia total de ese circuito en paralelo va a disminuir más y más. Aquí disminuyó más porque yo dejé el voltaje igual, la resistencia se volvió más pequeña, por consiguiente la corriente aumentó. Si yo veo la resistencia total de ese circuito, que es la suma de estas tres, pero ya no es matemática, yo para allá la resistencia de estas tres ya no es este más este más este, no, en serie no, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el fenómeno es diferente. Cuando yo pongo más cargas en paralelo, pues la resistencia total se me disminuye, por consiguiente la corriente total me aumenta. Aquí son 4,5, o sea 1,5 más 1,5 más 1,5. lámpara sigue recibiendo solo 1,5 amperios de corriente. El multímetro en el cable entre las lámparas 1 y 2 ha aumentado a 3 amperios, pero el medidor entre las lámparas 2 y 3 mide solo 1,5 amperios. Si duplicamos el voltaje de 1,5 voltios a 3, la corriente también se duplicará. La corriente total aumenta en 9 amperios. La corriente entre las lámparas 1 y 2 aumenta a 6 amperios y cada lámpara recibe ahora 3 de corriente. Por lo tanto, podemos ver que el voltaje aplicado variará la corriente. La corriente total también varía con la resistencia de cada rama y con el número de ramas conectadas. Veamos algunas explicaciones más detalladas sobre cómo calcular esto. A ver si puedes resolver esto antes que yo. Tomemos este sencillo circuito en paralelo con 2 resistencias y una batería de 12 voltios. La resistencia 1 tiene 15 ohms y una corriente de 0,8 amperios. La resistencia 2 tiene 24 ohms y una corriente de 0,5 amperios. ¿Qué corriente total? ¿Quién me dice qué corriente total hay ahí? ¿Qué corriente debe aparecer en ese amperímetro que está apagado?
¿Quién me dice? Pues, profe, según lo que usted ha explicado, debería ser 1.3, pero pues no sé si hay alguna trampita con las resistencias. No hay trampita. Vea que no estamos hablando de las resistencias, estamos hablando de la corriente. Exactamente es 1.3. Es 1.3. Esta corriente más esta, independiente, claro. ¿Cuál es la trampita de la resistencia? Que aquí la resistencia es mayor, la corriente es menor. Y aquí la resistencia es menor, la corriente es mayor, porque es el circuito paralelo. ¿Okay? Dará el multímetro para la corriente total del circuito. Bien, sabemos que la corriente total del circuito es igual a la suma de las corrientes de todas las ramas. Por lo tanto, 0,8 amperios más 0,5 amperios son 1,2. ¿Y si conocemos la corriente total y la corriente en una rama? ¿Cómo encontramos la corriente en la otra rama? Pues es fácil, solo tenemos que restar. En este ejemplo tenemos... Vea pues, tenemos la corriente total y en una rama. Si yo cojo esta menos esta, me tiene que dar esta. Según la fórmula. Recuerde que la total es igual a esta más esta. Despeje. Ah, voy a hallar esta. Y tiene la total y una rama. Listo, despeje ya. Entonces ya, la corriente por esta rama que está apagada, la rama 2, es 3 menos 1.8. Tenemos una batería de 12 voltios conectada a dos resistencias. La corriente total es de 3 amperios. La rama 1 tiene una corriente de 1,8 amperios. La corriente en la rama 2 es, por lo tanto, de 3 amperios. Restamos 1,8, lo que nos da 1,2 amperios. ¿Cómo calculamos la corriente en una rama simple? Utilizamos la fórmula corriente igual a voltaje dividido por resistencia. Supongamos calcular una rama simple. Que tenemos 3 resistencias conectadas en paralelo a una batería de 6 voltios. La resistencia 1 es de 10 ohms, la resistencia 2 es de 2 y la resistencia 3 es de 5 ohms. ¿Cuál es? Mire pues, en cada rama, ¿qué voltaje hay? En la rama de los 10 ohmios, ¿qué voltaje hay? ¿Quién me dice? Hay 6 voltios. Perfecto. ¿Y en la rama de la resistencia de 2 ohmios? 6 voltios. Es correcto. En conclusión, en la de 5 también hay 6 voltios. Yo teniendo el voltaje de la rama y la resistencia, ¿puedo calcular la corriente? Claro que sí. Eso, entonces sería 6 voltios, en la primera rama sería 6 voltios sobre 10. ¿Sí o no? Sería 0.6 amperios. En la segunda sería 6 voltios sobre 2. Serían 3 amperios. Y en la última rama serían 6 voltios sobre 5. Y ahí voy calculando cada una de las resistencias. Vamos a mirar a ver qué dice el ejercicio. Es la corriente que circula por cada una de ellas. Veamos primero la resistencia 1. La corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia, así que 6 voltios divididos por 10 ohms nos da 0,6 amperios. La resistencia 2 es de 6 voltios divididos por 2 ohms, lo que nos da 3 amperios. Y la resistencia 3 es de 6 voltios dividido por 5 ohms, que es igual a 1,2 amperios. Así que la corriente en esta parte será de 1,2 amperios porque solo hay la corriente de una. Bueno, ¿y la corriente total cuánto es? ¿Quién me dice? 4.8. Perfecto, muy bien, ya lo tenemos claro. Sola resistencia. Vence la conspiración del mal olor con Speed Stick Energy, con 48 horas de protección contra el mal olor. Cuando el sol sale por el este, la noche cae por el oeste. La corriente en este cable será de 4,2 amperios porque por él pasa la corriente de las resistencias 2 y 3. La corriente aquí es la corriente total, que es de 4,8 amperios debido a la corriente en las 3 ramas que fluyen a través de él. Muy bien, ¿cómo se calcula la resistencia total de un circuito en paralelo? Esta es la parte que más le cuesta a la gente. Parece difícil debido a esta fórmula. Esa es la más galleta. Pero pues, mire la fórmula. ¿Por qué esa fórmula? Porque yo cada vez que le pongo una carga en paralelo al circuito, disminuye la resistencia. Lo que no sucede, vuelvo y repito, con el circuito serie. Cada vez que yo pongo una resistencia, pues se suma más y la resistencia aumenta y la corriente disminuye. Aquí pasa lo contrario.
la resistencia disminuye y la corriente aumenta. Por eso está esta fórmula. 1 sobre R total es igual a 1 sobre R más 1, 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente las cargas se le pongan. Pero en realidad es muy fácil y te voy a mostrar cómo. Y para que sea aún más fácil, hemos creado una calculadora en línea para ti. Te ayudará a calcular la resistencia total de tu circuito en paralelo. Encontrarás el enlace en la descripción. En un circuito en serie, la resistencia total del circuito es la resistencia de cada componente simplemente sumada. ¿Por qué? Porque los electrones tienen que pasar por cada una de ellas. Por lo tanto, cuantas más resistencias atravesaran, más aumentaría la resistencia total. Sin embargo, con los circuitos en paralelo estamos proporcionando muchos caminos diferentes para que los electrones fluyan a través de ellos. Así que vamos a calcular la conductividad de cada rama, es decir, la facilidad con la que la electricidad puede pasar por cada rama. A continuación, combinamos estos valores y los convertimos de nuevo en resistencia. Tomemos este sencillo circuito en paralelo con dos resistencias de 10 ohms. ¿Cómo encontramos? Mira que yo para medir resistencias tengo que desconectar la fuente y la conecto en paralelo también. Y lo pongo obviamente en el sector de ohms y mido las resistencias. Siempre que yo voy a medir resistencias, tengo que desconectar la fuente y desconectarla del circuito. Si es una tarjeta electrónica y sospecho una resistencia, la bajo, la mido fuera. No la puedo medir dentro del circuito o con la fuente energizada. La resistencia total del circuito. Tenemos que utilizar esa fórmula que es RT. La resistencia total es igual a 1 dividido por 1 dividido por R1 más 1 dividido por R2. Entonces, sustituimos los valores de R1 y R2 por los valores de nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia 2. Así que empezamos por abajo y dividimos 1 por nuestros 10 ohms, lo que nos da 0,1 más 0,1. Así que sumamos los dos para obtener 0,2. Así que entonces solo dividimos 1 por 0,2 para obtener 5 ohms de resistencia total. Si haces esto en tu calculadora o en Excel, recuerda usar los paréntesis. A pesar de que teníamos... Dio 5 ohmios. Mire, si yo pongo estas dos resistencias en serie me da 20 ohmios. Sin embargo, si las pongo en paralelo me da 5 ohmios. O sea, la resistencia total 5 ohmios. ¿Sí ve que me disminuyó? Cuando, un datico curioso, cuando yo pongo dos resistencias en paralelo y son iguales, la resistencia total es la mitad. Cuando yo pongo tres resistencias en paralelo y son iguales, la resistencia total es 1/3 de todas. Por ejemplo, yo pongo tres resistencias de 30 ohmios en paralelo, me dan ¿cuánto? 10 ohmios. Pero si yo pongo 4, es una cuarta parte. Pero si lo pongo quinto, una quinta parte y así sucesivamente. Pero las resistencias tienen que ser iguales. Si no son iguales, le toca a usted hacer la operación. Pero una técnica ahí es que cuando son resistencias iguales en paralelo, se dividen. O se dividen por 2, o se dividen por 3, o se dividen por 4. Y eso da la total. En este caso, eran 2 de 10 ohmios a la mitad, 5 ohmios. Teníamos dos resistencias de 10 ohms, la resistencia total es de solo 5. Esto se debe a que la corriente se ha dividido, por lo que la resistencia se reduce. Si tuviéramos dos resistencias de 5 ohms, la resistencia total sería de 2,5 ohms. Si tuviéramos una resistencia de 10 y otra de 5, la resistencia total sería de 3, ya no puedo hacer esa. Dividirlo entre... No, ya tiene que hacer toda la operación. 3.33. 33 ohms. Si tenemos más resistencias, las añadimos a la fórmula. Divida esto entre 3. 10 entre 3. 3.33. Vamos a decir. Hicimos los valores de las resistencias y volvemos a obtener 3,33 ohms. Por ejemplo, una resistencia de 10 ohms, 5 y 2, nos da una resistencia total de 125 ohms. Hay otro dato curioso, otro dato que se le va a servir. El paralelo siempre va a dar menor que la menor. Siempre va a dar menor que la menor. Si yo pongo 10, 5 y 2, el paralelo que me dé me tiene que ser menor que 2. Miren, 1.25. Otra regla. El paralelo siempre da menor que la menor. La menor aquí es 2. Entonces, mire que da 1.25.
Si fuera 5, bueno, si fuera 3, tiene que ser menor a 3. Entonces, ¿estamos utilizando todo esto dividido por fracciones de resistencia en la fórmula? Bueno, en realidad no es necesario recordar por qué lo hacemos, solo hay que recordar cómo utilizar la fórmula, pero voy a explicar brevemente por qué lo hacemos de esta manera. Como hay tantos caminos por los que puede circular la corriente, lo que hay que hacer es calcular cómo de bien puede pasar la electricidad por cada uno de ellos. Es la conductancia, que es el opuesto o el recíproco de la resistencia. Como ya conocemos el valor de la resistencia de las resistencias, podemos invertir este valor para encontrar el opuesto. Si observamos una resistencia de 10 ohms, también podemos escribir que 10 es igual a 10 dividido por 1, porque 10 dividido por 1 es 10, y eso se puede hacer con cualquier número. Luego invertimos el número para encontrar la conductancia o el recíproco, y lo hacemos volteando el denominador por el numerador. Entonces obtenemos 1 dividido por 10, que es 0,1. Podemos invertirlo de nuevo a resistencia dividiendo de nuevo por 1 porque es lo opuesto. Así que 1 dividido por 0,1 es 10. Si tenemos una resistencia de 1 ohm, entonces tenemos una conductividad de 1. Si tenemos una resistencia de 1000 ohms, entonces tenemos una conductividad de 0,001. Así que puedes ver que será más fácil que la electricidad pase a través de la resistencia de un ohm porque tiene una mejor conductividad. Una vez que hemos calculado la conductividad de cada camino, lo sumamos para obtener la conductividad total. Como hemos visto hace un momento, podemos volver a convertirla en resistencia tomando el recíproco. Así que 1 dividido por la conductancia total nos da nuestra resistencia total. Espero que te haya quedado claro. Si no es así, no te preocupes. Nunca lo vas a necesitar. Solo tienes que utilizar la fórmula. Consumo de energía en circuitos paralelos. Las resistencias y los componentes convertirán la energía eléctrica en energía térmica. Aquí vamos a mirar, a ver, ya vimos cómo se comporta la corriente, cómo se comporta el voltaje, y ahora vamos a ver cómo se comporta, y la resistencia, cómo se comporta. Recuerden que a medida que yo voy aumentando, me voy conectando más en paralelo, la resistencia va para abajo, y ya sabemos qué fórmula es. Ahora sí, veo por último la potencia, cómo se comporta la potencia. Cuando los electrones pasen y choquen dentro de los componentes. Por eso, se calientan y podemos verlo con una cámara de imagen térmica. Entonces, ¿cuánta energía consumen los componentes individuales y el circuito en total? Para ello, podemos utilizar dos fórmulas. Honor Magic 7 Lite con triple resistencia y batería súper duradera. Honor Magic 7 Lite. Cualquiera. Voltaje al cuadrado dividido por la resistencia, o voltaje multiplicado por corriente. Veamos algunos ejemplos. Digamos que tenemos una resistencia de 10 ohms y otra de 5 conectadas en paralelo a una batería de 6 voltios. R1 tiene una corriente de 0,6 amperios. Son 6 voltios divididos por 10 ohms, lo que nos da 0,6 amperios. Así que el consumo de energía del componente es de 3,6 vatios, y 6 voltios al cuadrado es igual a 36. Así que 36 dividido entre 10 es 3,6 vatios. Otra alternativa es multiplicar 6 voltios por 0,6 amperios. Que es la que más vemos nosotros, P por I. Entonces calculamos la potencia. Aquí estamos calculando la potencia de la primera resistencia. El consumo, porque ya no estoy hablando de consumo, no la entrega. El consumo, ¿cuánto está consumiendo? Lo que también nos da 3,6 vatios. R2 es de 5 ohms con una corriente de 1,2 amperios. Eso es 6 voltios dividido por 5 ohms, que es igual a 1,2 amperios. Así que el consumo de energía es de 7,2 vatios. Vemos que de 6 voltios al cuadrado dividido por 5 ohms, 6 voltios al cuadrado es 36, y entonces 36 dividido por 5 es 7,2 vatios. Por otra parte, 6 voltios multiplicados por 1,2 amperios también nos dan 7,2 vatios. Por lo tanto, el consumo total de energía es de 3,6 vatios más 7. Es la suma también. Lo mismo que en el serie. Si en serie se suman las potencias y miran a ver qué potencia está entregando la fuente. Lo mismo pasa acá. Se suman las potencias de la resistencia de 10 ohmios más la potencia que consume la resistencia de 5 ohmios. Y se suman y entonces da la potencia que tiene que entregar esta fuente. No se le olvide, una cosa es la que entrega y otra cosa es la que tiene como placa de características. Puede tener, aquí está pidiendo, puede tener, aquí están pidiendo 10,8 vatios, pero él puede tener de 15 vatios. Es que tiene que tener más o menos 12 de ahí para arriba. Si no tiene más que 10,8, esta batería se va a descargar muy fácil, muy rápidamente. 7,2, es decir, 10,8 vatios.
También podríamos haberlo calculado multiplicando el voltaje por la corriente total, o también podríamos haber utilizado el voltaje. Ah, sí, yo puedo calcular la corriente total. ¿Cuánto es la corriente total acá? Es 1.8, ¿cierto? Por 6. 1.8 por 6 me da la potencia total entregada por la fuente o consumida por la carga. Voltaje por 1.8, que es la suma de estos dos. Estoy viendo la potencia, el voltaje total y la corriente total que sale de acá. Si yo multiplico esas dos cifras, 1.8 por 6, me va a dar también la potencia consumida por esas dos resistencias totales. Voltaje al cuadrado dividido por la resistencia total. Bien, veamos si puedes resolver estos problemas. Voy a dejar un enlace en la descripción para las respuestas y las soluciones. Pregunta 1. Tenemos 4 resistencias en paralelo, una de 10 ohms, una de 20, una de 2 y una de 3 ohms. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? Pregunta 2. Tenemos 3 resistencias conectadas en paralelo a una batería de 6 voltios. La corriente total del circuito es de 2,5 amperios. La resistencia 1 es de 10 ohms con una corriente de 0,6 amperios. La resistencia 2 es de 15 ohms con una corriente desconocida. Y la resistencia 3 tiene un valor de resistencia desconocido y una corriente desconocida. Calculad la corriente que circula por la resistencia 2, así como la corriente y la resistencia de la resistencia 3. Muy bien, esto es todo por este vídeo, pero para... Muchachos, preguntas. ¿Alguna pregunta en sala, por favor? Por mi parte no tengo problema. Si no hay otra pregunta o alguna duda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo táctica, la misma estrategia en el transcurso de este fin de semana, si Dios quiere. Les voy a subir otra actividad que se llama características de circuito paralelo y van a hacer unos ejercicios, así como el de ejercicio serie, que también va a ser recogida para el próximo domingo, no para este domingo, sino para el próximo domingo. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Hay alguna pregunta más? ¿No tienen dudas? ¿Todos están bien? Quien pueda, sin pena, pregunta y aquí discutimos. Profe, sí, cuénteme. Pues en conclusión de lo que estamos viendo hoy del circuito paralelo, es que en conclusión me queda que la resistencia total es menor a la menor de la resistencia del circuito. Muy bien. Que el voltaje es el mismo de la fuente en cualquiera de las resistencias. Muy bien, perfecto. Y que la corriente la corriente total del circuito es la sumatoria de las caídas parciales en cada resistencia. Es lo mismo que era de cada rama. Exactamente, sí, señor. Y por último, la potencia es la suma de todas. El consumo de la potencia es lo que consume cada una de las cargas instaladas. Estamos bien, sí, señor, muchachos. Muy bien. ¿Alguna otra intervención, una observación, una duda? No sé, pero no le estoy escuchando si me está interviniendo. No le escuché. No escuché bien. Bueno, muchachos. Entonces, como le digo, voy a montar otra actividad que se llama ejercicios de circuito paralelo. Y la misma estrategia. Para el domingo la recogemos para empezar. Como decía, vamos a hacer otro tema que es ya otra solución de circuitos en mallas y circuitos mixtos. No siendo más, muchachos. Muchas gracias. Hubo 17 aquí participantes. Voy a apagar la grabación.
ya la detuve.